Estamos con el último estudio en Génesis 1 al 3 y hoy mirando Génesis 3, 20 al 24. Ya en el capítulo 3 hemos visto el proceso de la tentación, la naturaleza e impacto del pecado y la reacción de Jehová Dios al pecado. Y ahora llegamos al puente entre el pecado y la vida fuera del jardín de Edén, viendo el camino a la exclusión del jardín de Edén. Así, si tiene ahí su Biblia en Génesis 3, 20 al 24, voy a leerlo. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, hay mucho para reflexionar en este pasaje, así vamos a meternos. En el versículo 20 vemos que Adán llamó al nombre de su mujer Eva. Y el autor nos explica luego el sentido del nombre, por cuanto era ella madre de todos los vivientes. Por eso nos produce una pequeña dificultad, porque nosotros sabemos que Eva no era madre de las plantas ni los animales, sino solamente de los seres humanos, ¿no? Pero el secreto ahí creo que está en el uso de la palabra en el contexto de la literatura hebrea. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los vivientes que no sean seres humanos, los identifican. Entonces tenemos un ejemplo en capítulo 9 de Génesis, dice así, en el versículo 10. Con todo ser, y otra palabra para ser viviente es alma viviente, alma simplemente quiere decir ser, todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, ¿no? Habla de los seres vivientes, pero aquí los identifica con los animales. En el Deuteronomio, capítulo 5, 26, habla de otro ser viviente, pero nuevamente lo identifica. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? ¿Ah? Que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva. Entonces, el sencillo referencia a los vivientes, ¿no? A los seres vivientes, es una referencia en el Antiguo Testamento a los seres humanos. Entonces, no hay nada complicado con esa expresión cuando entendemos cómo lo ocupan en el texto. Llegamos al versículo 21 y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos nuevamente la misericordia de Dios. Dios interviene para taparlos, fabricando vestidos para protegerlos, cubrir su vergüenza y abrigarlos. ¿Y qué manera de Dios de tomar en cuenta su fragilidad y su exposición? Nadie puede aquí acusar a Dios de falta de amor ni de paciencia con este ser humano hecho a su imagen, estos seres. Pero hay otro detalle aquí también, porque los vistió con pieles de animales. Entonces, ¿dónde consiguió las pieles de los animales? Es para entender de que los mató. Es la forma normal de sacar piel de un animal. Y aquí nos lleva a dos reflexiones. Primero, estamos todavía dentro del jardín de Edén. No estamos fuera del lugar perfecto que Dios había hecho. Él está ahí matando esos animales para proveer para las necesidades de estos dos seres humanos, ahora pecadores. El segundo para notar es Dios quien lo hizo. No es que Adán fue y sacó un animal y lo mató. Así yo lo comento
un poco como un comentario, una polémica, si quieres, sobre las cosmovisiones de hoy día, donde hay gente que hasta plantean si no está un mal matar a un animal para uso humano. Y creo que esta referencia en Génesis 3 ya lo aclara bastante. Pero a la vez, tampoco matar a los animales es un juego deportivo como los deportes sangrientos. Dios no está jugando con los animales. Tampoco debe ser una crueldad. Eso leemos en Proverbios 12:10, donde dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. No hay lugar para la crueldad ni para jugar con la vida de los animales, pero no está excluido matar a un animal para utilizar sus productos para el bienestar de las personas. Pero viendo aquí un animal muerto sacando su piel para cubrir al hombre y la mujer, ¿no les parece que ya hay cosas que vamos a escuchar ecos más adelante en la Biblia? Cosas que ya entran con el simbolismo, si quiere, hasta profético, de lo que va a hacer ya en el resto de la Biblia, de cubrir, de matar a un animal, por ejemplo, para cubrir la culpa del pecado, bajo la ley de Moisés. Derramar la sangre de un animal y usar esta sangre en la provisión de Dios en su santa ira para que esté cubierto y desviado la ira de Dios de los pecadores en su propio amor por sus propias acciones y bajo sus propios reglamentos y leyes que va a dar en el Antiguo Testamento a Moisés. Es muy interesante aquí el tema de la muerte y cubrir, el lenguaje de cubrir el pecado o el efecto del pecado en este caso, porque no en sí no era el pecado. En Salmo 32 dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. El lenguaje es interesante, ve cómo se desarrolla a través de las escrituras. ¿Y cuánto tenían para aprender todavía Adán y Eva de eso? Y nosotros a través de nuestra lectura de la Biblia, para ver cómo Dios tapa, cubre, limpia, deshace el impacto del pecado en la vida. Pero para entender eso en su plenitud hay que seguir leyendo el resto de la Biblia y lo vamos a encontrar. También el concepto de vestidura, no solamente de cobertura, de vestidura, llega a ser algo muy significante en el mensaje de la Biblia con el tiempo. Entonces yo creo que todo esto de lo que pasó en el jardín y con Dios proveyendo esa ropa para Adán y Eva, ya va anticipando un proyecto de Dios que va mucho, mucho más allá. En Corintios, Pablo, 1 de Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, ¿no? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Dios tuvo un proyecto que va más allá. Lo vemos mucho en Apocalipsis, en el escrito de Juan. Apocalipsis 7:9 dice, miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La respuesta de Dios a Adán y Eva era una respuesta a su necesidad frente al pecado, pero también anticipaba una verdad mucho más grande y mucho más tremendo más adelante. Y dice en Apocalipsis también el 19:13, dice, el fiel y el verdadero estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Nuevamente ese vínculo. Y su nombre era el Verbo de Dios. Su nombre es
el verbo de Dios. El versículo 16 del mismo capítulo 19. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo mismo vestido en ropa teñida de sangre, siendo el verbo de Dios, el mismo creador de los cielos y la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya actúa para el perdón, la reconciliación, la presencia eterna de los hijos de Dios. Y no hay tiempo para seguir ese tema, pero hay mucho para seguir lo que es la vestidura en el contexto de la Biblia. Un último detalle para terminar, cómo impacta en nosotros. En Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es una imagen muy linda y muy valiosa a través de las escrituras. Volvemos al 3:22 al 24. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre ya se hizo un mini Dios. Y Dios le había dicho, el día que comas del fruto, morirás. ¿Y qué pasa? ¿Murió o no murió en ese día? ¿Qué está pasando con el tiempo? ¿Está muerto o no está muerto? ¿O sigue adelante? Es bastante claro que Dios no está trabajando en base de un plan B. Hemos visto pistas suficientes que Dios tuvo ya un proyecto que va mucho más allá, y eso se puede ver en pasajes que refieren a los planes de Dios desde antes del comienzo del mundo. Quiero llevarles a Efesios 2:1 para ver cómo Pablo relaciona el tema aquí de muerto y nosotros hoy día el pecado y la salvación. En Efesios 2:1 dice así, y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Y en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir, a la vista de Dios fuimos muertos caminando en la tierra. Nacimos muertos. Nacimos en nuestros pecados. Por eso Jesús, en nuestro pecado, perdón. Por eso Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo. Hay mucho vínculo, mucho sentido en estos conceptos. Fuimos muertos, al nacer de nuevo, Dios nos vivifica. ¿No? Y eso podemos ver también en los escritos de Pedro. Nunca escapó de los propósitos de Dios. Primero Pedro dice en el versículo 20, la sangre de Cristo que nos rescató fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El hombre murió el día que pecó, pero Dios todavía tiene un propósito a través de él aquí en la tierra. Volvemos a Génesis 3 para ver cómo eso se va a desarrollar. Génesis 3:22. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios no quería que el hombre viviera eternamente en su pecado, su rebeldía, su independencia de Dios, muerto. Que no viva como un muerto por toda la eternidad. Entonces ahí nuevamente vemos la misericordia y bondad de Dios. ¿Qué hizo? Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén
para que labrase la tierra de la que fue tomado. Es como una paciencia sin fin que tiene Dios ahora, ¿no? Va a seguir un tiempo más adelante. No podría quedarse en el jardín con el árbol de vida que le habría dado vida eterna en su pecado. Pero fíjate, al sacarle del jardín, Dios le da sustento, le da la tierra para que lo trabaje, para que vive de ella. Tierra es una palabra interesante. Aquí se puede ser suelo, puede ser país o puede ser mundo entero. Y hay que ver el contexto en cuáles de estos sentidos lo vamos a traducir. ¿Ah? Pero le saca fuera y le da su sustento fuera del jardín. 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dos detalles nada más de curiosidad. El oriente es interesante porque sale y el hombre va alejándose cada vez más hacia el oriente desde el jardín de Edén hasta que llegamos dentro de pocos capítulos dentro de la Biblia al hombre ya en Babel, que va a dar su nombre a Babilonia, ¿no? El alejamiento del hombre de Dios le va llevando a Babilonia, que va a ser el gran conflicto literal y simbólico hasta el fin de las escrituras. También es interesante la referencia a los querubines. Los querubines aparecen muchas veces en la Biblia, pero casi siempre son una referencia de alguna otra manera a la presencia de Dios. El lugar santísimo está guardado con dos querubines. El arca del pacto tiene dos querubines encima, en los dos puntos, cubriendo el propiciatorio, el asiento de la misericordia de Dios. Quiere decir, los querubines son los que guardan el lugar de Dios a través del Antiguo Testamento, el lugar santísimo. Entonces aquí, con sus espadas encendidas, no permiten al hombre regresar ¿a qué? A la presencia de Dios dentro del jardín. Ya está quebrado esa relación que tuvo con Dios. Pero no es exactamente lo que dice el texto. El texto dice que no pueden regresar para comer de un árbol. Ahora, no pueden regresar para comer de qué árbol. No dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice para que no puedan comer del árbol de vida ya siendo pecadores. Y ahí termina nuestro pasaje de Génesis 1 al 3. Pero obviamente los planes de Dios no terminaron aquí, recién arrancan. Hay que seguir leyendo el resto de la Biblia para verlos. La justicia de Dios, que cumple su palabra, que actúa justamente, que juzga justamente, ya ha sido revelado. Y ser excluido del jardín es nuevamente una gran misericordia de parte de Dios. Al no comer del árbol de vida, el hombre no puede vivir eternamente en su pecado. Y yo digo, qué alivio, ¿no? Morirá. Pero no está aquí en el texto, pero en que seguimos leyendo, lo vamos a descubrir. ¿Qué trae la muerte? La muerte admite la posibilidad de la resurrección. Sin muerte no habrá resurrección. Sin muerte habrán vivido eternamente en su pecado. Y aunque parezca sorprendente, la muerte aquí admite esperanza. La posibilidad de resurrección. ¿Es juicio? Sí. Pero también es misericordia. Y abre la puerta a la salvación. Y aquí vemos un patrón de la Biblia que se repite una y otra y otra y otra vez, que es el patrón de salvación en medio del juicio, de salvación por medio del juicio, que Dios utiliza para rescatar a su pueblo, para salvarlos. Lo vemos en Egipto, donde Dios salvó a los israelitas en el Mar Rojo.
Lo vemos en el juicio sobre los tribus de Canaán, donde Dios da a la tierra prometida a su pueblo. Lo vemos en el juicio que cayó sobre Jesús, nuestra propiciación, que gracia en la misericordia de Dios ofrece salvación para toda la humanidad. Y Pablo hace un vínculo después muy cercano entre muerte y esa resurrección, entre Adán y Cristo. Volvemos a 1 Corintios 15, 21 al 23. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O en el versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, no solamente viviente, vivificante, el que da vida, ¿no? Y este pasaje en 1 Corintios 15 es muy importante para leerlo, para captar toda esa relación. Así, Adán y Eva fueron excluidos del jardín de Edén y nunca regresaron para no comer del árbol de la vida. Pero quiero dar una última mirada a este pasaje, algo que noté en la semana. La última frase. ¿A qué se refiere? El camino del árbol de vida. ¿Ven las dos palabras ahí? Camino y vida. ¿No? Es un capítulo donde podemos juntar mentira, camino y vida. ¿Quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús en Juan 14:6. No. Jesús no se limita a mostrarnos el camino, Él es el camino. Jesús no solamente enseña la verdad, Él es la verdad. Y Jesús no solamente revela la vida, Él es la vida. ¿No? El juicio de Génesis 3:24 es revertido plenamente en la persona de Jesucristo. Y para ir terminando, no podemos terminar esto sin leer el fin de la historia, volviendo otra vez a Apocalipsis 22. Porque en Apocalipsis 22 encontramos nuevamente el árbol de vida, ¿no? Y qué alivio. Aquí, ahí en Apocalipsis 22, cuando volvemos a encontrarla, habrá un acceso ilimitado. Incluso está a los dos lados del río para ni siquiera tener que cruzar para encontrarlo, ¿no? Para vida, para salud, para bienestar, para gente de todas las naciones, con fruto interminable. Incluso a mí me sorprende porque no habla de comer el fruto, habla de las hojas serán por la sanidad. Y yo creo que quizás es porque Cristo está ahí. La vida ya tendremos, ni siquiera haría falta, no sé, estoy especulando un poquito, pero quizás ni siquiera haría falta comer el fruto del árbol de vida cuando ya estamos en su presencia. Con la hoja ya basta y suficiente porque entendemos Cristo mismo como nuestra vida eterna. Dice, el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, su nombre estará en sus frentes. El cordero que fue inmolado, está en su trono. Este no es un regreso a Edén, sino es un progreso ya a la presencia eterna de Dios. Y digo, gloria a Dios y al cordero. Es una noticia hermosa. Dice en el versículo 13 de Apocalipsis 22, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí está la manera de llegar. ¿No? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios quisieron, quien puede mirar eso en YouTube, que quisieron que estés ahí. Y ahí en Apocalipsis 22:17 nos da la invitación. El Espíritu y la esposa dicen, ven.
Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono del Dios y del Cordero. La creación de Dios es maravillosa, pero los propósitos de Dios iban mucho más allá del paraíso en el jardín de Edén. El propósito de Dios desde antes de Génesis 1 al 3 siempre fue formar un pueblo inmenso con una tarea para completar aquí en la tierra, pero con la expectativa de disfrutar de su presencia eternamente. Así damos gracias a Dios por su inmensa bondad. Y si estas charlas y Génesis 1 a 3 te ha gustado, te animo a seguir leyendo tu Biblia cuidadosamente, que lo preste atención y hacerle caso a lo que Dios te dice en ella. Bueno, gracias por tenerme la paciencia por terminar la serie. Y ha sido un desafío muy grande para mí y uno que he disfrutado mucho, y espero que para ustedes ha sido de bendición también. Así, un abrazo grande en el Señor. ¿Puedo orar antes de terminar? Señor, te damos gracias a tu palabra. Y gracias, Señor, como arranca la Biblia y como introduce tantos temas que vamos a ver desarrollados a través de las Escrituras. Señor, danos sed de tu palabra y danos sed de la santidad, Señor. Y así danos una sed de búsqueda de tu Hijo Jesucristo, de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Padre nuestro, y una esperanza firme, fundado, Señor, de tu presencia en la eternidad, un fin que condiciona, que controle cómo vivimos aquí en la tierra, en los lugares donde nos has puesto, con las responsabilidades, las tareas, todo lo que trae este mundo pecaminoso, Señor, bajo esa condición que anticipamos un futuro mejor, pero en este momento, Señor, tenemos una tarea para hacer para vos aquí. Ayúdanos en eso, para que tu nombre sea glorificado en la tierra como en los cielos. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.